bienvenidos a este nuestro último webinar académico del año 2021 de la Sociedad de Pediatría de Antioquia, que cuenta con el patrocinio de Valentech Sanofi, a quienes agradecemos su apoyo. Mi nombre es Edwin Alexander Sánchez Moreno, soy pediatra neonatólogo de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de la Clínica Pontificia Bolivariana, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría de Antioquia, y esta noche los estaré acompañando como coordinador de la charla y atento a las preguntas que surjan para el conferencista. El tema que nos convoca es colestasis neonatal en la práctica clínica, a cargo de la doctora Patricia Ruiz Navas. La doctora Patricia es pediatra gastroenteróloga del grupo de trasplante hepático del Hospital Pablo Tobón. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí reunidos. Este tema es de los mejores temas que hay en hepatología. Espero que disfrutemos y aprendamos bastante, todos. Entonces vamos a empezar por una parte que es como la teoría y luego vamos a tener un examen final. Entonces, como les habíamos contado, esto se llama colestasis en la práctica clínica y vamos a partir de unos conceptos básicos. El primero es colestasis, que es la bilirrubina directa mayor de 1 miligramo por decilitro sin importar la relación con respecto a la bilirrubina total. Y le vamos a hacer diferencia con la hiperbilirrubinemia, que es simplemente la elevación de las bilirrubinas por encima de los percentiles para la edad. Entonces, íbamos a hablar de causas de ictericia no colestásicas y entonces, como para irnos centrando en el tema. Entonces, las causas de ictericia no colestásica, las principales son las hematológicas, tanto inmunes como no inmunes. Estaría la ictericia fisiológica, la ictericia por lactancia materna y están los trastornos en la conjugación de las bilirrubinas, en los cuales el Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2 sería la patología a resaltar. Cuando hablamos ya de colestasis, ¿cierto? Estaríamos hablando de unas causas infecciosas y está resaltado el citomegalovirus porque es una de las principales causas en nuestro medio y además tiene un asterisco el virus de la hepatitis A porque sería ilógico, sabiendo que es una infección de transmisión feco-oral, si es un recién nacido, está solamente alimentado por el seno materno, pero no es ilógico, realmente hay casos en los que ha habido colestasis neonatal por hepatitis A porque precisamente el lavado de manos no es el adecuado. Las otras causas, en orden, digamos que de importancia, las infecciosas son las más importantes porque serían las más frecuentes en nuestro medio. Las otras causas puede que no sean tan frecuentes, pero tienen consecuencias realmente importantes o tienen en el tiempo la necesidad de ser diagnosticadas para que el pronóstico sea mejor y por eso son las segundas que voy a mencionar, serían las colestasis por trastornos obstructivos, ¿cierto? Entonces serían la atresia de vías biliares, quiste colédoco, perforación de los conductos, colelitiasis, la escasez sindromática de los conductillos, de la cual la representativa es el síndrome de la escasez conductillos, trastornos de la placa ductal que incluyen la enfermedad de Caroli, la enfermedad multiquística hepática y renal, y la colangitis esclerosante neonatal, que es de lo menos frecuente. Tenemos otras causas que cada vez están cobrando mayor importancia en nuestro medio, que serían las causas genéticas y metabólicas. Las que tienen asterisco es porque las tenemos. Fibrosis quística, ¿cierto? Y mientras más asteriscos tenemos, es porque más pacientes tenemos que han debutado con colestasis neonatal y pues a partir de ahí se ha llegado a estos diagnósticos. De fibrosis quística, colestasis familiar intrahepática progresiva, somos de las poblaciones que más tenemos estos niños y de hecho somos uno de los grupos de trasplante que más trasplantamos por esta enfermedad. Errores en la síntesis de ácidos biliares, tenemos también vivos 2 pacientes, pero han sido al menos
4 o 5 diagnosticados, tirosinemia, galactosemia, o sea, todos los que tenemos con asterisco los tenemos. Y abajo pues están los que están descritos en la literatura, pero que aún no hemos diagnosticado nosotros en el hospital. Otras causas de colestasis, no menos importantes, ¿cierto? Serían el hipotiroidismo, el panhipopituitarismo, que hay que pensarlo, las tóxicas por nutrición parenteral, por medicamentos, también por fármacos, ¿cierto? Y vamos a ver en el examen final. Tenemos las sistémicas como el choque, la hepatitis neonatal idiopática, la leucemia neonatal, la insuficiencia cardíaca y la linfocistosis hemofagocítica, entre otras. ¿Cómo vamos a iniciar el abordaje? Como todo en medicina, teniendo en cuenta el interrogatorio, ¿cierto? Y la clínica. Pero ese interrogatorio y los signos que vamos a buscar pueden estar como dirigidos por estos grupos que les voy a presentar. Entonces tenemos siempre que tener en mente, como les dije, las causas infecciosas que son las principales en nuestro medio. Tenemos que tener en cuenta las metabólicas porque somos una región característica, las multifactoriales y las obstructivas, sobre todo porque van a poder tener un tratamiento quirúrgico y un pronóstico en el tiempo. La otra manera de orientar o de iniciar como el abordaje diagnóstico es si tenemos un paciente con colestasis con GGT normal o colestasis con GGT anormal. Entonces tenemos con GGT normal las colestasis familiares intrahepáticas progresivas 1 y 2, los trastornos en la síntesis de ácidos biliares, las colestasis benignas recurrentes, y tenemos el Crigler-Najjar que se puede presentar en la edad neonatal, pero que en realidad no es colestásica. Lo que pasa es que si la bilirrubina total llega a 20, 25, 27, 30, es fácil que la bilirrubina directa sobrepase el 1, ¿cierto? Y como ya dijimos que esa es la definición, pues igual hay que tenerlo presente, pero no es colestasis como tal. Y la otra que tendríamos es Dubin-Johnson y Rotor, pero este tipo de patologías no son frecuentes en la etapa de lactante. Entonces, si nosotros desaparecemos el Crigler-Najjar y el Dubin-Johnson, realmente nos quedan 3 patologías cuando tenemos un paciente colestásico con GGT normal. Y si tiene la GGT elevada, entonces ya es el resto de patologías que ya mencionamos. Eso es muy importante para el abordaje. En cuanto a las imágenes, que serían como la otra herramienta importante, tenemos que hablar de la ecografía inicialmente. ¿Por qué? Porque la ecografía, dependiendo del centro y la experticia, podría acercarnos mucho al diagnóstico. De hecho, en un tiempo, la NAFSGAN lo consideró como 1A para el diagnóstico de atresia de vías biliares, pero como no todos los centros cuentan con personal experto, realmente pueden dejarse ir pacientes. Entonces, la ecografía es importante en los centros donde se cuente con el recurso, pero no es suficiente para hacer el diagnóstico y menos para descartarlo. La otra imagen o la otra ayuda diagnóstica con la que contábamos o en la práctica se veía que o la vemos solicitada todavía es la gammagrafía, pero la gammagrafía requiere preparación con fenobarbital al menos 5 días y eso nos puede retrasar el diagnóstico. Y además requiere la realización de placas tardías y muchas veces no. Entonces, hemos tenido muchos pacientes que llegan con gammagrafía sugestiva de atresia de vías biliares con placas a las 4 horas sin paso de radiofármaco. Y yo les conté que habían, por ejemplo, trastornos, déficit en los conductillos y realmente se enlentece el paso, ¿cierto? De la bilis al intestino, pero no quiere decir que haya atresia y vías biliares. Entonces realmente la gammagrafía no es aconsejable solicitarla. Realmente lo que hace es atrasar el diagnóstico o la remisión. Y entonces, ¿qué es lo que nos está sugiriendo ahorita? Sí, la EFGAN y la NAPSGAN es la realización de la colangiografía intraoperatoria porque permite la visualización y permite la toma de biopsia e incluso
permite seguir con el CASAI, ¿cierto? En caso de que sea necesario. La pregunta de cuándo es muy importante y la vamos a discutir en el examen final. ¿Cuándo se hace la colangiografía intraoperatoria en un paciente con colestasis con GGT elevada? Vamos a un primer caso. Este es, pues me acuerdo mucho de la paciente desde que llegó y llegó hace mucho tiempo. Era una niña, hija de una mamá médica, con un embarazo normoevolutivo a término, pero tuvo aspiración de meconio y necesitó manejo en UCI, surfactante, antibióticos, nutrición parenteral. A los 6 días eh, empezó a ponerse histérica y la remitieron al hospital para evaluación con hepatología. A mí me llama muchísimo la atención porque yo estoy segura que muchos de nosotros hubiéramos pensado que la ictericia era multifactorial, ¿cierto? Secundaria a todo esto, y la persona que vio a esta paciente decidió enviarla. Entonces, cuando llegó al hospital, pediatría hizo un abordaje muy parecido a lo que está a lo que les dije inicialmente, ¿cierto? Causas infecciosas, que son las más frecuentes, fueron todas negativas. Las causas obstructivas, nosotros contamos con profesionales que digamos son expertos, entonces la ecografía tampoco sugería 3 vías biliares. Empezamos Ursacol, empezamos triglicéridos de cadena media con una fórmula que tiene más del 50% de estos triglicéridos, y ya por el servicio de patología pues ampliamos el abordaje infeccioso, se completó un perfil metabólico sindromático y dentro de ese perfil, dado que en la ecografía lo que se había encontrado era lodo biliar, pedimos iontoforesis. Y como les dijimos, con la ecografía no se amplió el abordaje, dado uno, la experticia de las personas con las que trabajamos, y dos, porque la paciente no presentaba hipocolia. Los resultados, entonces, ya tuvimos un interrogatorio, ¿cierto?, dirigido por la sospecha de la fibrosis quística, que fue la causa por la cual pedimos la iontoforesis, y entonces tenía esteatorrea positivo. La iontoforesis dio positivo no en 117, nos descartó como el alayil la ausencia de las alteraciones vertebrales del embriotoxo posterior, y lo único que tenía era un foramen oval que podría ser como de alayil, pero pues sabemos que no es lo característico. Ya de manera ambulatoria se confirmó el diagnóstico de fibrosis quística y la paciente está con una evolución satisfactoria, está hermosísima, ya es casi una preadolescente. Esto es para llamar la atención porque realmente hubiéramos podido quedarnos con que era una colestasis multifactorial, y la evolución adecuada de esta paciente está dada porque el diagnóstico se hizo en el periodo neonatal temprano y está manejada por un grupo interdisciplinario. Las manifestaciones más frecuentes en el hígado de fibrosis quística pues son la colestasis, el lodo biliar, quistes hepáticos que se dan por la desestructuración de la vía biliar, tanto la pequeña como la grande, la malabsorción de grasas y de las vitaminas liposolubles secundario tanto a la obstrucción o a la deficiencia en el paso de la bilis, como a la insuficiencia pancreática, y la característica histológica es la cirrosis biliar focal. Y ya el resto serían las complicaciones por la cirrosis. Este es otro caso de una paciente que llegó al hospital de 1 año de edad pesando 4.35 kilos. Esto es increíble. Esta mamá nos decía que había consultado infinidad de veces a su red de atención local, y es más, la llevaba a crecimiento y desarrollo y no la remitían. Entonces, este tipo de charlas es para
para que tengamos en mente que si algo no está bien y no estamos como dando con lo que es, tenemos que pedir ayuda por el bien del paciente. La niña estaba con ictericia generalizada, irritable, no tenía fases sindromáticas, tenía el paladar blando hendido, no tenía alteraciones cardíacas, tenía hepatomegalia importante, no tenía esplenomegalia ni ascitis, entonces digamos que nos llamaba la atención que para un año de evolución no hubiera hecho hipertensión portal. Imagínense, pesaba 4.3 kilos y tenía edema. Y había estigmas de rascado importante en la piel. Entonces el abordaje inicial, pues la ecografía, ¿cierto? Una hepatomegalia difusa, no habían lesiones focales, una vesícula biliar parcialmente distendida de aspecto esclerorretráctil, o sea, estaba rara, pero no era atrésica. Y no había alteración de la vía biliar ni intra ni extrahepática, entonces la cosa no era obstructiva. Teníamos una colestasis severa con una GGT elevada para su tiempo de vida, pero que realmente no era tan elevada con respecto a las bilirrubinas, una hepatitis importante, tenía una coagulopatía severísima, un INR de 7.4, una hipoalbuminemia esperada, ¿cierto? No había hiperamonemia porque estábamos tratando como de ver hacia qué tipo de colestasis la enviamos y tenía una dislipidemia a expensas de los triglicéridos y pues ya vimos que tenía esteatorrea. Entonces, todo eso, una niña súper desnutrida con esteatorrea, con una colestasis, con una GGT que no estaba marcadamente elevada, lo que pensamos primero, causas infecciosas, ¿cierto? Pero no era la principal sospecha diagnóstica. De hecho, la principal sospecha diagnóstica siempre fue fibrosis quística y nos demoramos muchísimo tiempo buscando fibrosis quística. Tanto que el diagnóstico de la PFIC tipo 1 se hizo a los 2 años de la primera consulta de la paciente. Estábamos apenas empezando a tener en cuenta las colestasis genéticas en ese momento. Esa paciente, incluso antes del diagnóstico, se manejó con coleréticos, con vitaminas liposolubles, con también vitaminas y minerales hidrosolubles al doble del requerimiento diario. Se le hizo manejo sintomático del prurito con difenhidramina, y se usaron fórmulas con triglicéridos de cadena media. Ella se llevó a trasplante de hígado por las causas que ahí están mencionadas. Les fue muy bien inicialmente, la calidad de vida fue muy buena, fue drástico el cambio, pero ya en su lugar de origen tuvo un episodio de gastroenteritis con remisión tardía y pues llegó casi que a morirse al hospital. De la colestasis familiar intrahepática progresiva, les quiero contar que cada vez hay más pacientes, somos, como les digo, el país como tal, porque tenemos pacientes de Barranquilla, tenemos pacientes de Antioquia, tenemos pacientes de Córdoba, pues o sea, tenemos como quien dice de toda Colombia y son muchos los pacientes. De hecho, creo que hemos trasplantado 6 pacientes por PFIC de los diferentes tipos. Entonces es una enfermedad que tenemos que tener muy presente. Esta diapositiva la traje porque es la clásica, son los trastornos en las bombas o en los transportadores de los ácidos biliares hacia los canalículos, PFIC tipo 1, PFIC tipo 2, PFIC tipo 3. Pero si vemos la referencia es del 2014. Les voy a mostrar esta nueva diapositiva que ya es del 2020 y entonces se siguen viendo, perdón, yo voy a usar el puntero. Se siguen viendo las mismas 3 bombas, PFIC tipo 1, BSEP que es PFIC tipo 2 y MDR3 que es PFIC tipo 3, pero además nos anexan otros
como dibujitos, otros actores de los trastornos en la síntesis de ácidos biliares. Están las proteínas de eyucción, la actina, la fosfatidilcolina, está este factor FXR, que es un factor receptor nuclear que es muy importante y espero que lo recuerden. Aquí sé que activa este promotor para que también se active este gen es el gen para la proteína FIC1 y entonces pues se facilita todo el transporte. Está también esta proteína MioB5. Esto con el fin de decirles que ya no son 3 PFIC, son 5 PFIC y hay una más que está como hay apenas muy poquitos reportes de casos, todavía no está considerada como PFIC, pero en realidad serían 6 PFIC en un tiempo del 2014 al 2020. En 6 años se ha aumentado mucho el conocimiento acerca de estas. A ver. Perdón, pero no me deja pasar la diapositiva. Doctora, ¿puede hacerlo con la flecha delante del teclado? A ver. Ya. Gracias. Entonces, aquí en resumen, los principales tipos de PFIC, está la 1 y la 2, tienen GGT normal, como habíamos dicho al inicio. La tipo 3 sí tiene GGT elevada, porque aquí lo que hay es que una cristalización de las micelas que terminan dañando la vía biliar y por eso se aumenta la GGT. Aquí nuevamente vemos este receptor farsenoide, que es un receptor nuclear, es súper importante para la formación de los ácidos biliares y para la excreción de los mismos, y también como promotor en la expresión de muchos genes. Entonces, es bien importante que lo tengamos en mente. Este es otro caso de una niña que al parecer no tenía como antecedentes así muy importantes. Era una niña con abuelos maternos primos segundos. La mamá había tenido trombocitopenia en el embarazo y había tenido 2 pérdidas antes de la paciente. La paciente hizo una hipoglicemia como al nacer, hizo trombocitopenia e ictericia, pero no se estudió. La vieron bien y la dieron de alta. Al mes de nacida llega a la urgencia del hospital por diarrea y entonces todavía estaba un poquito ictérica y consideraron que era fisiológica y todavía prolongada por la diarrea, por la deshidratación. A los 20 días de esta primera consulta regresa al hospital por ictericia, entonces se hace el abordaje. Ya teníamos 50 días de vida, ¿cierto? Ya había que hacer el abordaje y se encontró que estaba francamente colestásica, tenía una GGT normal, ¿cierto? Y hasta el momento tenía una hepatitis leve. Hicimos el abordaje infeccioso, que es el principal, y no teníamos como nada que nos llamara la atención diferente a esta inmunoglobulina G para el citomegalovirus, pero tenía una M. Esto lo menciono porque en muchos casos cuando no encontramos causa, a pesar de que la M sea negativa, es bueno buscar, cuando tenemos una IgG alta, es bueno buscar la carga viral. Hemos tenido bastantes casos de pacientes con CMV con carga viral positiva, con IgM negativas, cuando la IgG está elevada. Pero en este caso no fue así. Se le realizó ecografía donde también se descartaban como causas estructurales. Al examen físico, la niña tenía ictericia generalizada, no tenía cardiopatías, no había megalias en ese momento y el material fecal era pigmentado. O sea que se había corroborado con la ecografía y con la clínica que no era una causa obstructiva, no teníamos como tanto afán en ese momento y se decidió dar manejo ambulatorio. Siempre nos llamó la atención que la GGT estaba normal, ¿cierto? A los 20 días del alta, o sea, a los 70 días de vida, consultó por mioclonía. La mamá decía que tiraba la cabeza muy duro hacia atrás. Esto fue muy difícil de determinar, ¿cierto? Sino que pues era una bebé de 70 días de vida, no tenía por qué estar haciendo ese movimiento.
realmente ahí ya le cayó la ciencia a esa niña. La evaluó neurología, genética, hematología, pues pensamos en muchísimas cosas. 8 meses después de esa consulta, se realizó el diagnóstico de un trastorno en la síntesis de ácidos biliares tipo 2. Se hizo la confirmación genética, se inició el manejo con ácido cólico, ha sido un manejo exitoso, la niña no ha necesitado trasplante y está en percentil 50, entre percentil 50 y 75 de peso para la talla. Es una niña hermosísima. Tenemos de ella la biopsia inicial, que tenía fibrosis grado 1, 2, 3 y 4, o sea, estaba cirrótica. Y la biopsia que le tomamos 4 años después de tratamiento tiene fibrosis grado 1 y escasos grado 2. Entonces ha sido realmente un éxito el manejo en ella. De este trastorno en la síntesis de ácidos biliares, les quiero contar que es un trastorno, es un grupo de trastornos en el metabolismo del colesterol o del esterol según este autor, debido a deficiencias enzimáticas en la conversión del colesterol a los ácidos biliares como tal. Las manifestaciones son variables dependiendo como de la severidad y dependiendo de la deficiencia enzimática. Entonces se puede presentar como colestasis en los neonatos, en los lactantes y los niños, y en los adultos ya hay más manifestaciones de tipo neurológico. Perdón. Y lo otro que vamos a ver en ellos son las complicaciones por déficit de vitamina. Entonces, es liposolubles. Esto es para decirles que las famosas mioclonías que presentaba la paciente eran deficiencia de vitamina E. Estamos hablando de esta deficiencia a los 70 días de vida. Y la otra cosa que fue muy marcada en esta paciente fue la coagulopatía. Llegaba a tener INR de 4,5, una niña perfecta, una ictericia muy leve y sin una hepatitis severa, pero con un INR bastante preocupante. Esta diapositiva, más que para asustar, es para decir que las dos más frecuentes son la deficiencia en la síntesis de ácidos biliares tipo 1. Esta es la más frecuente en el mundo y esta es la que nosotros tenemos. La segunda más frecuente en el mundo, la tipo 2, aquí están los dos asteriscos, que son las dos pacientes que están perfectamente tratadas con su ácido cólico, y estos son dos hermanitos que murieron. El primero murió sin diagnóstico, se murió de una colestasis y una hepatopatía severa en su pueblo. El segundo, pues ya lo alcanzaron a remitir, se le realizó el diagnóstico, incluso se hizo la confirmación genética, pero por dificultades, por ser el manejo es un vital no disponible, realmente no lo logró el paciente. Estas otras, pues son, como les digo, hay más o menos 27 pasos, entonces habría muchísimas deficiencias, pero son más o menos 7 las más importantes. Este tema, como es tan bioquímico, es un poquito complejo, pero yo lo quiero simplificar así. Los ácidos biliares son unos detergentes naturales que ayudan a la formación de micelas en el intestino para que podamos absorber las vitaminas liposolubles y los lípidos, y para poder excretar sustancias como el colesterol y algunos electrolitos. Estos ácidos biliares se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Y los secundarios son el ácido litocólico, que viene del cólico, y el ácido ursodesoxicólico, que viene del quenodesoxicólico. Se forman por dos vías. La vía central, que es la vía fisiológica o la que predomina cuando estamos sanos, que permite la formación de ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Y la vía alterna, que también se llama ácida, esa es la que prima cuando los pacientes están cirróticos o cuando hay colestasis intrahepática o extrahepática. Esta vía solamente permite la formación de ácido quenodesoxicólico.
no de ácido cólico. Y del ácido que no desoxicólico les puedo decir que es hidrofóbico y que tiene un poder detergente mayor que el ácido cólico. Entonces, si se produce un desequilibrio en estos dos ácidos biliares primarios, pues va a haber una lisis de la membrana celular que sabemos que tiene un componente lipídico alto, pues de todas las membranas, y pues si está en contacto con el hígado, los hepatocitos son los que primero sufren y luego el conducto biliar, y es como la causa de que la colestasis vaya dañando eh, la estructura hepática totalmente. Este es como el resumen de las dos vías. Este es el hepatocito bueno, todo le funciona, entonces a partir del colesterol y de estas dos enzimas se inician las vías. Esta es la vía principal o fisiológica que permite la formación del ácido cólico y del queno desoxicólico, y esta es la vía alterna que que solamente permite la formación del ácido queno desoxicólico. Con estos ácidos biliares, pues la bilis pasa al intestino. Aquí está el BSEP, que son representando pues las bombas exportadoras, pasan al intestino, en el intestino pasan a la sangre, hay circulación enterohepática y volvemos al hepatocito y ya. Mientras que aquí está dañada las vías, ¿cierto? Tanto la vía fisiológica como la vía alterna. Entonces no se producen estos ácidos biliares primarios, sino unos ácidos biliares intermedios. Estos ácidos biliares intermedios no pasan al intestino, sino que pasan a la orina. Entonces en el intestino pues no se da la absorción de las grasas ni de las vitaminas liposolubles, no se permite entonces la salida del hepatocito del colesterol, entonces esto favorece la dislipidemia y termina además, bueno, la salida de los ácidos biliares intermedios en la orina son tóxicos, pero antes de salir a la orina pues van lesionando el hepatocito como tal, y realmente terminan en una insuficiencia hepática importante. El diagnóstico de esta enfermedad se hace por alteración en el perfil hepático con colestasis con GGT normal. Podemos pedir o no los ácidos biliares en plasma porque van a estar o bajos o normales. Ya normalmente no los pedimos ya. Y la cromatografía de ácidos biliares por espectrometría de masa. Como les dije, los ácidos biliares intermedios tóxicos no pasan al intestino, sino a la orina, y por eso los podemos medir ahí. Esta cromatografía destaca la ausencia de los ácidos biliares primarios y lo que muestra es los ácidos biliares intermedios tóxicos. Hasta ahí iría como la charla de colestasis neonatal en la práctica clínica, con lo que yo buscaba que tuviéramos como una visión general de las causas de colestasis con GGT normal y con GGT elevada, ¿cierto? Y algunos casos, pero ahorita yo les había hablado de un examen final, entonces es con un caso clínico que presentamos hace poquito en la reunión del LAPSGAM. Este caso, de hecho, lo presentamos el 20 de noviembre. Fue un caso que construimos entre gastroenterólogos y hepatólogos de toda América Latina, desde México hasta Chile. Y yo se los quiero compartir, no sé si podemos activar los micrófonos para que sea como un caso interactivo. Hola. Sí, doctora, la escuchamos. Ah, bueno. Entonces, este niño era un niño mulato que llegó al hospital de referencia a los 56 días de vida. Era un niño que tenía ictericia y coluria desde los 2 primeros días de vida y las deposiciones eran pálidas. Vamos otra vez a usar el puntero.
desde los primeros 5 días de vida. Este niño había recibido isoniazida y acetate durante las primeras 6 semanas porque su mamá era VIH positiva y tuberculosis positiva. Lo tuvieron en un centro, digamos que no de referencia, esas primeras 6 semanas, ¿cierto? Y se dieron cuenta que la ictericia era persistente y progresiva y por eso lo remiten. Entonces llega al hospital central a los 56 días de vida, ictérico, y encontraron que tenía elevación de transaminasas y de GGT. Entonces la historia de ese paciente era un niño que había sido, digamos que pretérmino límite de 36 semanas, con un buen Apgar, el parto fue por cesárea, había pesado 2160, pero con una talla, digamos que adecuada, y había recibido desde su nacimiento alimentación con fórmula. Era la 4ª gestación de una madre con enfermedad psiquiátrica que estaba recibiendo durante todo su embarazo antidepresivos. Entonces tenemos que la mamá está recibiendo manejo para VIH, manejo para tuberculosis y manejo para la depresión. Al examen lo encontraron nítido, no tenía cicatriz de vacunación de BCG, ya pesaba 4.290 y medía 53. Estamos hablando de que tenía 56 días de vida. Al examen cardiopulmonar no habían patológicos, ya había hepatomegalia y esplenomegalia a los 56 días y se evidenciaron francamente acólicas las evacuaciones. Entonces, esta es una colestasis neonatal, ¿cierto? Que podríamos decir que es intrahepática o que es extrahepática obstructiva. Por eso yo quería que abriéramos los micrófonos para empezar a discutir este caso. No sé si alguien quiera participar o sigo en monólogo. Bueno, continuamos en monólogo. Hasta el momento podría ser cualquiera de los dos caminos porque los antecedentes del paciente, a pesar de que tenía una coli importante, no nos permiten irnos hacia un lado o hacia otro. Entonces, tenemos que era un paciente con una colestasis. Ay, ¿qué le pasó a esto? Perdón, se me repitió. Acá, con una colestasis, digamos que tenía una anemia leve, no tenía trombocitopenia ni leucopenia, tenía una elevación de transaminasas discreta y tenía una GGT que en realidad para 56 días de vida es normal. Si vamos a generalizar, estaría elevada unas 2 o 3 veces su valor normal, pero si tomamos las tablas por edad, está muy cerca, o normal o muy cerca de los límites de normalidad. La fosfatasa alcalina sí está elevada, ¿cierto? Y tiene una colestasis franca, no tiene alteración en los tiempos de coagulación, ni la hipoalbuminemia, digamos que es muy discreta, no es llamativa. Entonces, aquí empezamos a decir si está alcohólico, francamente, porque la GGT está como también, ¿cierto? Y si está cirrótico, porque no tengo todavía compromiso en los tiempos de coagulación ni en la albúmina. Seguimos y ese paciente con los antecedentes de la mamá, pues se le hizo un abordaje infeccioso muy importante. Lo que tuvimos fue citomegalovirus positivos, tanto el G como el M, y entonces se pidió una carga viral que fue positiva. Entonces, otro factor más, tenemos que podríamos tener una hepatitis tóxica, ¿cierto? Por la isoniazida, que es muy hepatotóxica, por ejemplo. Además, estaba tomando los antidepresivos durante el embarazo. Tenemos también un citomegalovirus positivo que perfectamente puede dar una colestasis neonatal, incluso con acolia temprana. Bueno, PPD negativo.
y tenemos un recuento de sede de linfocitos normal. También se le descartó a este paciente alfa 1 antitripsina, que estaba dentro de valores normales. En fibrosis quística tampoco. No tenía infección urinaria. Y también se le buscó para síndrome de Alagil, si no tenía pues estenosis de las ramas pulmonares, la radiografía de columna no tenía alteraciones en las vértebras y tampoco tenía embriotoxón posterior. Esta ecografía la trae el paciente del lugar de donde lo remiten, se la hicieron a los 22 días de vida. Tenía un hígado con dimensiones normales, una textura que ya estaba alterada y no le visualizaron la vía biliar. Y ya a los 22 días encontraron esplenomegalia. Y le hicieron una biopsia de hígado a esos 22, 25 días. Entonces, lo único que encontraron fue el edema periportal. Y aquí se ve, bueno, sí se ve. Muy poquitos tapones biliares, ¿cierto? Y habían algunas células gigantes multinucleadas. Entonces, realmente estos hallazgos como tal son para una hepatitis, o sea, para una hepatitis y ya. No hay como un patrón característico de nada, ¿cierto? Entonces, si estamos pensando en una obstructiva, querríamos encontrar muchos tapones biliares, querríamos encontrar proliferación de colangiolos, no hay. Lo único que hay es edema y unas cuantas multinucleadas gigantes que nos orientan más como a infeccioso, y él tenía el citomegalovirus. Entonces realmente hay muchas cosas. Tenemos un paciente que llegó a los 56 días de vida, o sea que tenemos el tiempo justo para abordarlo y definir si necesita Kasai o no. Y en ese momento en el que llegó con estos resultados que realmente no ayudaban mucho a definir. Entonces, causas probables de colestasis neonatal hemos ido comentando que son muchísimas en este paciente. Entonces, definitivamente, cosas importantes era que teníamos las evacuaciones acólicas totalmente y el hígado cirrótico a la palpación. Entonces, en este centro de referencia, al ingreso se le hizo una ecografía donde se encuentra el cordón triangular, que es este engrosamiento que ustedes ven acá, que no es sino mucha fibrosis en todo el hilio hepático, donde estaría conjugada la vía biliar, la porta y, los vasos portales y arteriales. Y este signo es muy, muy sugestivo de atresia de vías biliares. Entonces se encuentra un hígado de dimensiones normales con ecotextura heterogénea. Nuevamente no se visualiza la vía biliar, sigue con esplenomegalia y reportan el cordón triangular. Ese paciente ese mismo día fue llegado a una colangiografía. Aquí está precioso porque se ve que pasa al intestino, pero no se pinta la vía biliar. Entonces, lo que tiene ese paciente es una atresia de vías biliares intrahepáticas. La biopsia, aquí sí hay proliferación de colágeno, aquí se ve este tapón biliar, aquí en el parénquima también se ve bilis, la proliferación de colangiolo se ve marcada, la fibrosis se ve marcadísima, es todo esto azul, y el tipo de fibrosis que es en herradura que también sugiere. Aquí también vemos esto cafecito que se ve, son puros tapones biliares y la inflamación. Entonces, a los 56 días ya la biopsia fue más diciente y más sugerente de una atresia de vías biliares. Entonces, ahí está la proliferación de los conductos, los tapones biliares, los puentes de fibrosis, neutrófilos y hepatocitos multinucleados, pero ya vemos que es una hepatitis reactiva y definitivamente es una colestasis obstructiva. Ese es el patrón de una colestasis obstructiva
y pues el paciente después de muchas cosas, a los 56 días se le hizo el diagnóstico de atresia de vías biliares, fue llevado a casa y tiene una evolución satisfactoria.